No te preocupes, dice Charles. Es un placer verles a todos ustedes. Bueno, allá vamos. Esperemos que esto funcione. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, funciona. La ciudad es más que un lugar en el espacio. Es relegar un drama que se reproduce en un momento del tiempo, como dijo Goethe hace mucho tiempo. Y todas las ciudades ahora están pensando dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo llegar, a dónde queremos ir y qué hacer. Y lo estamos realmente reflexionando en profundidad. Pero realmente es como muchos lugares. Si solamente nos faltara como un minuto para las 12 de la noche, estamos realmente en un ambiente que es más frágil. Aquí en Melbourne ven que esta es la maqueta de su biblioteca municipal. Lo que representa realmente es la fragilidad en la que estamos viviendo ahora, cuando casi parece que falta un minuto para que todo acabe. ¿Por qué es frágil el futuro? ¿Cómo es el futuro? ¿Y por qué todos tenemos que despertarnos? Y eso me incluye a mí y a todos los demás que estamos aquí en esta sala y en otros lugares del mundo, porque la Tierra sufre, o porque en algunos lugares hace mucho calor, llueve demasiado, hay demasiados huracanes, las cosas están cambiando drásticamente. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos en medio de una crisis sistema donde este enfoque de vamos a hacer lo de siempre ya no funciona, porque la manera en que vivimos y el orden económico ahora es materialmente expansivo, es divisivo socialmente y es hostil con el medio ambiente. Estos son lo que realmente está conformando todo lo que ocurre. Y aún así, sabemos cuáles son los problemas. La huella es demasiado importante. Sabemos que tenemos soluciones, que podríamos avanzar más rápido hacia una economía más baja en carbono. Sabemos ya cómo son las economías circulares, que van a ser muy importantes. Tenemos que ser más inclusivos, más participativos y hacer que la gente participe más. Las tecnologías están ahí, también las ideas y las políticas, en principio. Pero lo que es realmente fantástico es que precisamente el arte nos ayuda a ser más conscientes, por ejemplo, de cómo se funden los hielos. Esta es la versión en París. Y esto nos recuerda realmente qué está ocurriendo. No hace falta leer un texto muy complejo para entenderlo. O, por ejemplo, en el Ocean Event de Londres, donde estos fantásticos artísticos nos mostraron con estas imágenes algo que realmente nos daba miedo. Sí, los peces también sufren, te das cuenta. O Bon Wong, el artista canadiense himalayo que hizo precisamente este grifo de plástico. Y esto nos recuerda que aunque estamos intentando reducir los plásticos, sigue siendo, sin embargo, el gran vertido mundial. Y en el pabellón de Nueva Zelanda, donde les han concedido derechos a los ríos, con un estatus jurídico que ha sido muy importante y donde de manera inmersiva uno se sentía que estaba ahí metido en el río y lo sentías que sufre ese río. Aquí un artista alemán que nos recuerda cuando yo nací, que había mucha menos gente en el mundo, ahora somos 8.000 millones. Así que realmente va a haber más pandemias y muchas más cosas van a ocurrir. Y evidentemente las ciudades siguen creciendo, no nos atrevemos ya ni a mencionar la crisis demográfica. Y luego estos movimientos de personas, somos suficientemente tolerantes, respetamos la diversidad, esos son los grandes temas a los que nos tenemos que enfrentar todos. Y algo que es muy importante, los jóvenes están aquí ahora y como podemos ver en estos grafitis en Atenas, vemos cómo pone wasted youth, juventud desperdiciada, malograda. Y entonces, como vemos aquí en esta imagen, ¿me puedes abrir las puertas? Y de repente, cuando estaba haciendo la foto de ¿me podéis abrir las puertas?, se abrieron las puertas. Estamos abriendo las puertas realmente a los más jóvenes o simplemente tener que salir corriendo y decir, estoy harto de vosotros, ya no me importa todo esto. Muchos son los problemas que todos conocemos y aún así, yo me acuerdo como yo decía, hay una oportunidad. Ha habido como un rayo de luz que apareció, no sé si fue durante el COVID, sí, cantaban los pájaros, los cielos siguen siendo azules, pero un amigo mío, un artista, me decía, confinamiento, lockdown. Es decir, tu suerte, en vez de lockdown, tu suerte se va al carajo. Pero hay una oportunidad en las crisis, sí, la había, pero no la cogimos, no la
supimos aprovechar. La gente volvió a la anterior normalidad, como si fuera un destino exótico. Así que no hemos cambiado realmente drásticamente las cosas, que es lo que queremos haber hecho. Así que yo mismo me decía, sí, pero ayer me dijo, mañana. Y mañana era hoy. ¿Qué he hecho? Realmente no he hecho nada, no he hecho lo suficiente para realmente tratar esas promesas que yo me había hecho a mí mismo. Y todos sabemos, sí, sabemos que son urgentes. He estado calculando los días y son 1934 días hasta el 1 de enero del año 2030 y 9.239 además hasta el año 2050, hasta el 1 de enero. Así que así seguimos avanzando. Y luego también va a estar el día, cuando hemos hablado el 23 de septiembre del año 2000 y este año fue el 1 de agosto, cuando fue el día de la Tierra, cuando parece que ya nos hemos cargado la Tierra. Pero todo esto quiere decir que todos los objetivos de esta revolución son realmente absolutamente acuciantes porque tenemos que seguir avanzando a mayor velocidad y evidentemente necesitamos soluciones a nivel mundial. Y la gran transición de la que todos hablamos, que evidentemente tiene que producirse, realmente nos sentimos como atrapados porque no parece que tenemos la capacidad para salir a hacer algo. Y por lo tanto es como un problema psicológico. Este es el diván de Freud en Londres, pero quizás tengamos este problema psicológico que es absorber realmente la capacidad de hacer esta transición. Es algo como que no lo asumimos y es un problema cultural, y la cultura es esta mano invisible que no vemos y que guía a las cosas. Es una forma superior de conocimiento al fin y al cabo, porque eso es lo que realmente nos hace como avanzar. Y es, si no hacemos que funcione el sistema, porque pensamos que es algo va al margen o en paralelo, pero no, hay una mano que es la fuerza motriz de todo esto. Por lo tanto, hacer ciudades es un proyecto cultural porque hablamos de valores, hábitos, actitudes, las estéticas que utilizamos, es hacer que las cosas sean bonitas, fáciles, es algo satisfactorio, etcétera, ¿no? Eso es lo importante. Y esto, evidentemente, las ciudades dan una respuesta al entorno. Por eso Bilbao es distinta a Cádiz o a otros lugares, ¿no? Porque son proyectos culturales de lo que estamos hablando, porque hablamos de nuestros valores. Y entender la complejidad aquí es el agente clave. ¿Y qué es la complejidad? Y yo pensé en espaguetis, porque no solo son así espaguetis entremezclados, sino que es luego todo el líquido, la salsa, el tomate, el queso que le pones encima. Es todo eso, ¿no? Así son las ciudades, con todas esas cosas que están ocurriendo. Y luego detrás están todas esas fuerzas ocultas que no puedes desmarañar. Pero gracias a Dios hay algunas personas que sí pueden separar lo importante de lo no importante y así avanzar de una manera más clara. Y lo que realmente nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, es que es importante, ¿no? Que hay este deseo, este anhelo por cambiar algo que está ahí, hacer algo de manera distinta, pero tendemos a pegarnos contra una pared. ¿Y qué hay detrás de esta pared de ladrillo? Pues lo que hay es muchas cosas, porque, como un filósofo dijo una vez, es más fácil imaginar la caída del mundo que rehacerlo. Y lo bello de esta iniciativa del World City con Bilbao Metrópoli 30 es que el enfoque es positivo. No estamos diciendo aquí que estamos imaginándonos la caída, sino estamos imaginándonos qué podría ser, porque aquí hay ideas en toda esta sala con gente que lo está imaginando de otra manera y ellos tienen un plan B. Han tenido que hacer cosas muy difíciles para generar esos planes B, y mucho de ello se trataba, como en esta exposición en Canberra, que decías, es más allá del yo, no solo pensar en tu yo, en siempre uno mismo, es pensar en lo colectivo, ser empáticos y así avanzar juntos. Y hace mucho tiempo me acuerdo que vi este panel en Copenhague que dice, sé el mejor, ve el mejor, pero para el mundo. Y lo importante no es ser el mejor en algo, sino en ser
el mejor para algo, para el mundo. Entonces, ¿cuáles son realmente las cosas que son los triggers, los disparadores de todo esto, de ese cambio transformativo, de los cambios? Y creo que lo que es importante en el proyecto, porque no ha cambiado suficiente, más tiene que cambiar. Lo importante ha sido que tiene que haber un cambio real. Pero ¿cuál es el desencadenante? ¿El miedo o la esperanza? ¿O una combinación de ambos? Pues yo siempre lucho con mi miedo, pero también con mis esperanzas. Espero que haya más esperanza que miedo. Y los otros obstáculos, evidentemente, a través de estos cambios, son los intereses que existen, porque no todo el mundo quiere que se haga de lo que estamos hablando. También las malas ideas. Esas son las ideas de que todos somos muy egoístas, que nos centramos mucho en nosotros mismos, pero también tenemos los intereses comunes, la polarización también, el espacio de la información, si no se comparte, la ansiedad, el miedo, la falta de confianza, etcétera. Me acuerdo que había una bienal en la que se hablaba de la confianza, trust. Durante todos somos distintos y tenemos que unirnos para colaborar en proyectos. La gente no se conocía y todos, gracias a la confianza, colaboraron juntos, pero está cayendo en todas las esferas la confianza y eso es muy importante y eso es un símbolo para decir, está también la inteligencia artificial, no voy a hablar de tecnología, pero bueno, está ahí también presente, es una de las cosas que tenemos en el horizonte también y es algo en lo que todos nos hemos inmiscuido ahora. Así que, ¿cuál es el otro obstáculo? Que quizás no tenemos una perspectiva de 360 grados. No sé si esto es como, es una manera de pensar donde vas como de un lado a otro dándote golpes sin parar, ¿no? Como ping, pam, en vez de mirarlo como si fuera un todo, una ente única. Y luego también las actitudes, los comportamientos. Hay que realmente aprobar el cambio gracias a estos cambios. Y también hay algo que es muy importante, que es el olvidar constantemente lo que ha funcionado. Lo hacemos constantemente, sabemos lo que ha funcionado bien. Creo que realmente hemos incorporado lo bueno que ya se ha producido en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que mueve el cambio? ¿Qué es el motor del cambio? He visto algunos proyectos artísticos, etcétera, que son uno de los elementos, pero hay otras maneras como en cómo funcionan nuestras mentalidades. Y también los cimientos de todo esto, aunque puede sonar a cliché, evidentemente es el marco ético, la visión del mundo, los principios, las prioridades y la transformación de esos estándares éticos. Ya hemos oído hablar a nuestros colegas de Bilbao y de Vizcaya sobre ser inclusivos a nivel social. Esto es lo que nos lleva a la ética y a la misión colectiva, que realmente fueron el eje de este territorio que lo convirtió en un lugar tan fantástico para hacer lo que aquí está ocurriendo hoy en día. Estos son los cimientos y para mí luego pasar a la acción, que es lo más importante, es la ambición. La gente habla de visiones, sí, pero yo creo realmente que es más importante la ambición, esa energía que te hace hacer algo, que a través de ideas y de conceptos luego se conforma en una visión. Y las cosas que es muy importante, huelga decir, que es el diálogo de los distintos, que se unen diferencias, y eso nos suele permitir reenmarcar las cosas, verlas de otra manera. Y eso precisamente es un arte maravilloso de pensar de otra manera, de darle la vuelta a algo, ponerlo patas arriba y verlo de otra manera. Y eso es un ejemplo, la Bienale Democracia. ¿Qué es una bienale? Vais a decir, bueno, es un proyecto artístico sobre diseño, pero una bienale realmente de democracia es realmente hacer más popular esta necesidad de que haya una visión más participativa que es ahora imperativa para que la gente co-cree sus ciudades y lo que necesitamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Cuando hemos superado ya esta pared de ladrillo. Bueno, el gran problema son dos cosas, yo creo. Una de ellos es el gran reto, es reconocer que el mercado per se no puede solucionarlo todo. Hemos hablado mucho de colaboración, sí, por supuesto, tiene que haber una colaboración entre sectores. Y en segundo lugar, que tenemos que modular las necesidades del mercado, pensando en objetivos mayores, hablando de esas visiones y ambiciones. Ya, tenemos
tenemos que evaluar las cosas más allá del PIB. El PIB era una de las cosas que se inventó en los años 30, más o menos. Pero hay distintas maneras de valorar las cosas y pensar en un portfolio, en una cartera de elementos para la inversión que sean virtuosas. No todo es hacer, conseguir beneficio. Las implicaciones es ir más allá de los silos, de los espacios aislados, y también creo que otro de los motores del cambio es que evolucione la actitud, que haya redes, pero sobre todo lo que es muy importante es los proyectos que sean reales. Por eso es muy importante lo que hacemos aquí hoy, que muestran que realmente los cambios se aplican a la realidad. Y entonces ir más allá de todo esto, que es cambios regulatorios en los sistemas, y también pensar o considerar cómo la burocracia puede cambiar un poco de actitud y hacer las cosas de otras maneras. Y todo ello habla de orquestar. Hablamos de colaborar, de orquestar también, de hacer que todas estas partes compartan esas ambiciones y trabajen conjuntamente y crear una historia común. Más que una historia, quizás es como el borrador que luego los demás podemos ir completando para esa historia que realmente es algo que te remueve algo a nivel visceral, y realmente que hace que la gente tenga ganas de actuar y sobre todo comunicarlo luego, como por ejemplo Ben Van Wong en este grifo de plástico. Todo esto, por supuesto, hay quien ha hablado también de valor, coraje. Todo esto exige valor. Y es lo único que yo puedo decir. Hasta aquí va mi presentación. Muchísimas gracias a todos.